Existe un texto que ha aterrorizado a la humanidad durante 2 milenios. Un libro que promete el fin absoluto de todo lo que conocemos. Fuego celestial, bestias emergiendo del abismo, el juicio final de todas las almas. El libro del Apocalipsis ha sido interpretado como profecía literal del fin del mundo por incontables generaciones. Pero hay algo profundamente revelador en cómo este texto opera en la psique humana. Durante décadas, las personas han vivido esperando señales externas, guerras, pestilencias, fenómenos astronómicos, buscando desesperadamente en el mundo exterior la confirmación de lo que el texto describe. Sin embargo, las observaciones clínicas revelan un patrón inquietante. Aquellos que viven obsesionados con un apocalipsis externo, sistemáticamente, evitan confrontar procesos de transformación interna que ya están ocurriendo en sus propias vidas. Es como si el miedo al fin del mundo funcionara como mecanismo de evasión psicológica de algo mucho más inmediato y personal. Carl Jung pasó años estudiando este texto desde una perspectiva que nadie había considerado seriamente, no como profecía histórica, no como advertencia moral, sino como documento psicológico. Lo que descubrió fue tan esclarecedor que desafía completamente la interpretación dominante que ha prevalecido por siglos. Cada símbolo del Apocalipsis, la bestia, los sellos, los jinetes, la Nueva Jerusalén, corresponde con precisión, sorprendente a etapas específicas de un proceso psicológico profundo que Jung identificó en sus pacientes una y otra vez. El patrón se repite con consistencia clínica notable. Pero si esto es cierto, surge una pregunta perturbadora. ¿Por qué 2000 años de teología insistieron en la interpretación literal? ¿Qué sucede cuando millones de personas temen un fin externo mientras permanecen completamente inconscientes del proceso interno que realmente describe el texto? Las implicaciones de esta pregunta son considerablemente más profundas de lo que parecen inicialmente. Porque si el Apocalipsis no es sobre el fin del mundo, sino sobre algo que sucede dentro de cada ser humano, entonces toda la estructura de miedo y control construida alrededor de su interpretación literal colapsa. Y algo más inquietante emerge, la posibilidad de que esta malinterpretación no haya sido accidental. Hay una contradicción notable en cómo la cultura occidental ha tratado el libro del Apocalipsis. Por un lado, es considerado el texto más aterrador de la Biblia. Padres protegen a sus hijos de leerlo. Predicadores lo usan para infundir temor reverencial. Películas y series lo explotan para crear horror existencial. Por otro lado, su autor, Juan de Patmos, escribió explícitamente en el primer versículo que era una revelación, del griego apocalipsis, que significa literalmente descubrimiento, develamiento, quitar el velo, no destrucción, sino revelación. Esta contradicción lingüística fundamental ha sido sistemáticamente ignorada. El texto promete mostrar algo oculto, pero ha sido interpretado como amenaza de aniquilación. Los datos históricos revelan algo esclarecedor. Durante los primeros siglos del cristianismo, existían múltiples escuelas de interpretación del Apocalipsis. Algunas comunidades gnósticas lo leían como alegoría psicológica. Orígenes de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia más influyentes del siglo III, argumentaba que los textos apocalípticos debían entenderse en 3 niveles: literal, moral y espiritual psicológico. Pero esta diversidad interpretativa fue progresivamente eliminada. Los concilios eclesiásticos favorecieron sistemáticamente la lectura literal histórica. ¿Por qué? Las actas de estos concilios sugieren una dinámica reveladora. La interpretación literal generaba comportamiento más controlable en las congregaciones. El miedo a un juicio externo producía sumisión inmediata. La búsqueda de transformación interna, por el contrario, generaba cuestionamiento, autonomía, procesos individuales difíciles de regular institucionalmente. Hay evidencia documental de comunidades cristianas primitivas siendo declaradas heréticas precisamente por interpretar el Apocalipsis como proceso interior.
Los llamados espirituales del siglo XII, los místicos renanos del XIV, ciertos movimientos pietistas, todos enfrentaron persecución por sugerir que el fin de los tiempos era un evento psicológico. El patrón es consistente a través de los siglos. Aquellos que internalizaban el apocalipsis eran marginados, aquellos que lo externalizaban eran promovidos. Pero hay algo más profundo operando aquí. Las estadísticas psicológicas modernas muestran un fenómeno inquietante. Comunidades religiosas que enfatizan el apocalipsis literal muestran tasas significativamente más altas de ansiedad existencial, crónica, pero simultáneamente tasas más bajas de autorreflexión psicológica. Es como si el terror al fin externo bloqueara sistemáticamente la capacidad de observar procesos internos. La proyección es perfecta. Todo el caos, toda la destrucción, toda la transformación necesaria es colocada afuera, en el futuro, en el cielo, en eventos cósmicos, mientras la psique individual permanece congelada, sin tocar, sin transformar. Este es el patrón que nadie percibe. El apocalipsis externo funciona como defensa masiva contra el apocalipsis interno. Y esta defensa ha sido culturalmente reforzada por 2 milenios. Pero, ¿qué sucede cuando alguien finalmente lee el texto no como profecía del fin del mundo, sino como mapa de transformación psicológica? Carl Jung fue precisamente ese alguien, y lo que descubrió tiene implicaciones considerables. En 1913, Carl Jung experimentó lo que él mismo llamaría más tarde su confrontación con el inconsciente. Había roto su relación profesional con Freud. Su práctica psiquiátrica enfrentaba cuestionamientos y comenzó a experimentar visiones perturbadoras de catástrofes europeas, ciudades inundadas por sangre, destrucción masiva, el colapso de la civilización. Estas imágenes lo atormentaban diariamente. Jung, como científico riguroso, documentaba meticulosamente estas experiencias en lo que más tarde se conocería como el Libro Rojo. Pero no las interpretaba como premoniciones del mundo exterior. Las trataba como material psicológico que emergía de capas profundas de su propia psique. Entonces, estalló la Primera Guerra Mundial en 1914. Las imágenes que Jung había experimentado internamente, destrucción, sangre, caos civilizatorio, se manifestaban ahora en el mundo externo con precisión aterradora. Este sincronismo podría haberlo llevado a conclusiones místicas o proféticas, pero Jung hizo algo diferente. Se preguntó, ¿qué conexión existe entre los procesos psicológicos profundos y los eventos colectivos? ¿Cómo es posible que símbolos internos precedan manifestaciones externas? Durante los años siguientes, mientras Europa se desangraba, Jung profundizó en el estudio de textos religiosos y alquímicos. Buscaba entender si otros habían documentado esta relación entre transformación interna y caos externo. Fue entonces cuando se encontró seriamente con el libro del Apocalipsis. No lo leyó como teólogo ni como historiador de las religiones. Lo leyó como psiquiatra clínico que había experimentado personalmente un proceso apocalíptico interno y había observado su correlación con eventos colectivos. Lo que Jung descubrió fue esclarecedor. El Apocalipsis no describe eventos futuros externos, sino que mapea con precisión un proceso psicológico específico que ocurre cuando las estructuras del ego colapsan y emerge contenido del inconsciente profundo. Cada símbolo del texto correspondía a fenómenos que Jung había observado clínicamente en pacientes atravesando crisis psicológicas profundas. Los 7 sellos que se rompen sucesivamente. Jung los reconoció como etapas progresivas de revelación del inconsciente. La bestia que emerge del mar, el contenido reprimido que surge desde las profundidades psíquicas cuando las defensas del ego fallan, los 4 jinetes, aspectos de la sombra colectiva que irrumpen en la conciencia, el juicio de las almas, el proceso inevitable de confrontación con todo lo que hemos sido y hecho, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo,
la configuración psíquica totalmente nueva que emerge después de que las estructuras antiguas han sido completamente destruidas. Jung tenía ventaja única para esta interpretación. Él mismo había atravesado un proceso apocalíptico personal. Sabía exactamente cómo se siente cuando tu mundo interno colapsa completamente. Conocía la experiencia de ver emerger contenidos psíquicos aterradores que amenazan con destruir tu identidad. Había vivido la muerte del ego y el nacimiento de algo nuevo, y había documentado todo con rigor clínico. Por eso pudo leer el Apocalipsis no como especulación teológica, sino como reconocimiento clínico. Cada imagen del texto resonaba con experiencias documentadas en su práctica psiquiátrica. Pero esto generaba una pregunta perturbadora. Si el Apocalipsis describe un proceso psicológico natural de transformación profunda, ¿por qué la tradición religiosa insistió durante 2000 años en interpretarlo como evento externo catastrófico? La respuesta que Jung comenzó a formular tenía implicaciones considerables sobre cómo las estructuras religiosas operan en relación con la transformación individual. Jung comenzó a examinar sistemáticamente los símbolos del Apocalipsis a través del lente de sus observaciones clínicas. El patrón que emergió fue notable por su consistencia. El texto comienza con Juan en la isla de Patmos recibiendo visiones. Jung reconoció inmediatamente esta configuración. El individuo en aislamiento forzado, separado de su comunidad habitual, enfrentando contenidos psíquicos que emergen cuando las distracciones externas desaparecen. Es la situación clásica que precede crisis psicológicas profundas. La persona está sola, sin sus estructuras de soporte habituales, y el inconsciente comienza a hablar. Los primeros símbolos que Juan describe son las 7 iglesias de Asia. Recibe mensajes específicos para cada una, alabanzas, críticas, advertencias. Jung identificó esto como el proceso inicial de diferenciación psicológica. La conciencia examina diferentes aspectos de sí misma, evalúa qué está funcionando y qué necesita transformación. No es coincidencia que sean 7, número que Jung encontraba repetidamente en procesos de individuación, representando totalidad en desarrollo. Pero entonces, el texto cambia dramáticamente. Los 7 sellos comienzan a romperse. Con cada sello se desata un nuevo nivel de caos. Jinetes que traen conquista, guerra, hambre, muerte, terremotos que sacuden la tierra. El sol se oscurece, las estrellas caen, el cielo se enrolla como pergamino. Jung observó que sus pacientes en procesos de transformación profunda describían experiencias casi idénticas. Sensación de que todo su mundo se estaba desmoronando, que las certezas fundamentales colapsaban, que las estructuras que daban sentido a su vida se revelaban frágiles o falsas. No era metáfora para ellos, se sentía literalmente como el fin del mundo. Pero Jung notó algo crucial. Este colapso era necesario. No era patología que debía prevenirse, sino proceso natural de transformación. Las estructuras del ego que habían servido durante años eventualmente se vuelven limitantes. Para que emerja una configuración psíquica más amplia y auténtica, las antiguas deben disolverse. El Apocalipsis no describe el fin, describe el espacio intermedio entre la muerte de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. Esta fase intermedia es aterradora, precisamente porque la persona ha perdido sus estructuras familiares, pero aún no ha encontrado las nuevas. Está en el caos puro. Jung llamó a este estado nequía, el descenso al inframundo psicológico. Entonces, aparece uno de los símbolos más perturbadores del Apocalipsis, la bestia que emerge del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos, blasfemando contra Dios. Las interpretaciones tradicionales han identificado esta bestia con enemigos históricos, el Imperio Romano, figuras políticas específicas, el mal encarnado que vendrá al final de los tiempos. Pero Jung vio algo completamente diferente. Clínicamente, observaba que cuando pacientes atravesaban crisis profundas, inevitablemente emergían aspectos de sí mismos que habían sido reprimidos o negados. No simplemente pequeñas imperfecciones, sino componentes
enteros de la personalidad que habían sido exiliados al inconsciente porque eran incompatibles con la imagen que la persona tenía de sí misma. Estos contenidos reprimidos no desaparecen, se acumulan en el inconsciente, ganan autonomía, se vuelven complejos con vida propia. Y cuando finalmente emergen, lo hacen con fuerza considerable. La persona se encuentra enfrentando aspectos de sí misma que son aterradores, destructivos, aparentemente opuestos a todo lo que creía ser. Jung llamó a esto la sombra, pero no la sombra personal pequeña, la sombra colectiva, los aspectos oscuros de toda la humanidad que cada persona porta inconscientemente. La bestia del Apocalipsis es la sombra colectiva emergiendo del inconsciente, el mar. Tiene 7 cabezas porque contiene múltiples aspectos, no es un solo impulso reprimido, sino una configuración compleja de todo lo negado. Blasfema contra Dios porque representa todo lo que la conciencia religiosa oficial declaró inadmisible. Y tiene poder sobre la tierra porque cuando la sombra emerge, temporalmente domina la psique. La persona siente que sus impulsos oscuros la controlarán completamente. Aquí Jung hizo una observación clínica crucial. Sus pacientes que intentaban combatir o suprimir estos contenidos oscuros, cuando emergían invariablemente, empeoraban. Los que lograban reconocer estos aspectos como partes de sí mismos, por aterradores que fueran, comenzaban procesos de integración genuina. La bestia no debe ser destruida, debe ser reconocida, confrontada e integrada. Este era el primer nivel de revelación que Jung extrajo del texto. El Apocalipsis describe el proceso inevitable de confrontación con la sombra que debe ocurrir en cualquier transformación psicológica profunda. No es opcional, no es evitable, es el corazón del proceso. Pero el Apocalipsis no se detiene con la bestia. El texto continúa escalando en intensidad simbólica. Aparece una segunda bestia, el falso profeta que engaña a las naciones. Se marca a las personas con el número de la bestia. Babilonia la Grande, madre de prostitutas, se sienta sobre la bestia escarlata embriagada con la sangre de los santos. Jung reconoció estos símbolos como capas progresivamente más profundas del inconsciente siendo expuestas. La segunda bestia, el falso profeta, representa lo que Jung llamaba la persona, la máscara social que construimos para funcionar en el mundo. No es simplemente falsedad superficial, es la identificación completa con roles, expectativas, imágenes que otros tienen de nosotros. El falso profeta engaña porque hace que la persona crea que esta máscara es su identidad real y tiene poder de marcar, de hacer que todos se identifiquen con estas máscaras falsas. El número de la bestia, 666, ha generado incontables interpretaciones numerológicas, pero Jung observó su función psicológica. Es el sello de 1900, identificación completa con lo inconsciente. Cuando la sombra emerge y la persona no la reconoce como propia, termina completamente poseída por ella. Se identifica totalmente con los impulsos oscuros. El número marca esta posesión. Pero el símbolo más revelador para Jung era Babilonia, la gran ciudad, la prostituta magnífica vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas, sosteniendo una copa llena de abominaciones. Las interpretaciones históricas la identificaron con Roma, con sistemas políticos corruptos, con la decadencia de civilizaciones. Jung vio algo más profundo. Babilonia representa la identificación colectiva con valores materiales, poder, apariencias, todo lo que la psique proyecta hacia afuera buscando satisfacción que solo puede encontrarse internamente. Es la seducción del mundo externo y está embriagada con sangre de santos. Se alimenta de sacrificar la autenticidad interior en el altar de éxito externo. Los pacientes de Jung, en procesos de transformación profunda, invariablemente llegaban a un momento de reconocimiento devastador. Habían construido vidas enteras persiguiendo valores que realmente no eran suyos. Carreras impresionantes que no los satisfacían. Relaciones que proyectaban éxito pero carecían de intimidad real.
identidades cuidadosamente construidas que se sentían cada vez más vacías. Este reconocimiento es la caída de Babilonia que el Apocalipsis describe con tanto detalle. Los mercaderes del mundo lloran porque nadie compra más sus mercancías. La gran ciudad colapsa en una hora. Todo lo que parecía sólido se revela ilusorio. Jung observaba que este momento era simultáneamente devastador y liberador. Devastador porque la persona ve con claridad brutal cuánto de su vida fue construido sobre fundaciones falsas. Liberador porque finalmente puede comenzar a construir algo auténtico. Pero el texto continúa hacia territorios aún más profundos. Después de la caída de Babilonia viene la batalla final, Armagedón, los ejércitos del cielo contra las fuerzas de la bestia. Esto ha sido interpretado literalmente como guerra física apocalíptica. Jung lo reconoció como símbolo de lo que inevitablemente ocurre en la psique cuando todos los contenidos inconscientes han sido expuestos. Confrontación total. Ya no hay evasión posible. Todas las contradicciones internas, todos los conflictos entre quién la persona pretende ser y quién realmente es, entre valores conscientes y impulsos inconscientes, entre la máscara social y el ser auténtico, todo se encuentra en batalla frontal. Los pacientes de Jung describían este estado como guerra interna. No podían continuar viviendo divididos. Algo tenía que ceder. Tenía que emerger un vencedor. Pero aquí Jung hacía una observación clínica crucial. El vencedor no podía ser simplemente la conciencia suprimiendo al inconsciente nuevamente. Eso solo repetiría el ciclo. La victoria real era integración, una configuración completamente nueva, donde consciente e inconsciente, luz y oscuridad, ego y sombra, encontraban relación funcional. El texto apocalíptico describe esta resolución con símbolos específicos. La bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego, no destruidos, pero contenidos. Jung entendía el fuego no como castigo, sino como transformación alquímica. Los contenidos oscuros no desaparecen, pero son transformados, integrados en una nueva configuración. Y entonces el texto alcanza su símbolo más esclarecedor. La muerte misma es arrojada al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Para Jung, este símbolo representaba algo profundo. Cuando la persona completa el proceso de integración, la identificación con el ego mortal termina. Ya no se identifica con la máscara, con los roles, con la personalidad construida. Algo más profundo emerge, lo que Jung llamó el self, la totalidad psíquica completa, el centro ordenador que trasciende el ego limitado. Esta es la verdadera muerte, muerte del falso yo, y es llamada segunda muerte porque la persona que emerge es completamente diferente de quien comenzó el proceso. Ha muerto y renacido psicológicamente. Jung identificó que el símbolo culminante del Apocalipsis no es la destrucción, sino la creación. La nueva Jerusalén descendiendo del cielo como novia adornada para su esposo. Este símbolo fue crucial para su comprensión del proceso completo. Las interpretaciones literales tradicionales esperan una ciudad física bajando del cielo, arquitectura celestial materializada en la tierra después del fin del mundo. Pero Jung observaba que pacientes que completaban procesos de transformación profunda describían experiencias notablemente similares al símbolo de la Nueva Jerusalén, sensación de totalidad nunca experimentada antes, integración de aspectos que habían estado en 1909, conflicto, percepción de que todo en su vida ahora estaba ordenado alrededor de un centro nuevo y más auténtico. La descripción específica de la Nueva Jerusalén en el texto es reveladora. Es una ciudad perfectamente simétrica, cuadrada, con muros iguales en todas direcciones, construida con materiales preciosos, con 12 puertas que nunca se cierran. Jung reconoció esto como símbolo del self, la totalidad psíquica completamente integrada. La simetría perfecta representa a balance psicológico. Los materiales preciosos
simbolizan el valor de los contenidos inconscientes que han sido integrados. Las 12 puertas siempre abiertas significan que esta nueva configuración no es defensiva o cerrada, sino receptiva a toda la experiencia. Más revelador aún, en el centro de la ciudad fluye el río de agua viva, y a sus orillas crece el árbol de la vida que da 12 frutos y cuyas hojas sanan las naciones. Jung veía aquí el símbolo de individuación completa. El río es la energía psíquica fluyendo libremente. El árbol de la vida es el self, como fuente de renovación constante. Los 12 frutos representan plenitud continua, no un estado estático de perfección, sino proceso dinámico de crecimiento. Y las hojas que sanan las naciones muestran que la individuación personal tiene efectos más allá del individuo. Cuando una persona se integra genuinamente, impacta el inconsciente colectivo. Pero Jung observó algo más profundo. En esta simbología, el texto dice explícitamente que en la Nueva Jerusalén no hay templo, porque Dios y el Cordero son su templo. No hay más necesidad de estructuras religiosas externas, porque lo divino ha sido internalizado. La persona ha encontrado el centro sagrado dentro de sí misma. No necesita intermediarios, rituales externos, autoridades religiosas que medien su relación con lo trascendente. Esta, Jung comenzó a darse cuenta, era precisamente la amenaza que la interpretación literal del Apocalipsis buscaba neutralizar. Si las personas entendieran el texto como describe el proceso de encontrar lo divino internamente, la estructura religiosa externa perdería su función de control. La Nueva Jerusalén representa autonomía psicológica completa, y el texto termina con un símbolo que Jung consideraba especialmente significativo. Ya no habrá más noche. No necesitan luz de lámpara ni luz del sol, porque el Señor los iluminará, tradicionalmente interpretado como descripción de condiciones celestiales literales. Pero Jung reconoció esto como símbolo de conciencia completamente integrada. Cuando la sombra ha sido reconocida e integrada, ya no hay partes oscuras reprimidas de la psique. Todo es consciente. La persona ve claramente todos los aspectos de sí misma. No hay más proyecciones, no más engaños, no más contenidos inconscientes operando autónomamente. Este es el estado de iluminación psicológica completo. Pero Jung hizo una observación clínica crucial. Muy pocas personas alcanzan este estado completamente. La mayoría atraviesa versiones parciales del proceso apocalíptico, pequeñas muertes y renacimientos, integraciones graduales de aspectos de la sombra, reconocimientos progresivos de valores falsos. El proceso completo descrito en el Apocalipsis representa la totalidad del potencial de transformación humana. Es un mapa del camino completo de individuación. Y aquí emergió para Jung una pregunta perturbadora. Si este texto es un mapa tan preciso de transformación psicológica, ¿quién lo creó? ¿Juan de Patmos entendía conscientemente que estaba documentando procesos del inconsciente? ¿O el inconsciente colectivo mismo produjo estos símbolos a través de Juan como mensaje para la humanidad? Jung concluía que Juan probablemente experimentó genuinamente visiones apocalípticas. En aislamiento en Patmos, atravesando su propio proceso de crisis psicológica, el inconsciente le presentó estos símbolos. Juan los transcribió fielmente sin necesariamente entender su significado psicológico completo. Los símbolos vienen del inconsciente colectivo, la capa más profunda de la psique compartida por toda la humanidad. Por eso resuenan universalmente. Por eso otras culturas tienen mitos apocalípticos similares con simbologías comparables. El arquetipo de muerte y renacimiento, de destrucción necesaria para nueva creación, de descenso al caos seguido de reintegración, existe en todas las tradiciones. El Apocalipsis cristiano es una versión específica de este arquetipo universal. Pero entonces Jung enfrentó la pregunta más perturbadora. Si el texto contiene sabiduría arquetípica sobre transformación humana profunda, ¿por qué la tradición religiosa que lo preservó insistió en la interpretación literal
que oculta completamente este significado. La respuesta que Jung desarrolló tenía implicaciones considerables sobre las dinámicas de poder entre instituciones religiosas y procesos de individuación personal, y revelaba algo inquietante sobre cómo los símbolos vivos se transforman en símbolos muertos. Jung desarrolló el concepto de símbolos vivos versus símbolos muertos. Un símbolo vivo es aquel que conecta la conciencia con capas profundas del inconsciente, que genera transformación psicológica real cuando la persona lo contempla o lo experimenta. Un símbolo muerto es aquel que ha perdido su poder transformador, que ha sido reducido a significado fijo, que ya no abre puertas al inconsciente, sino que cierra posibilidades interpretativas. La interpretación literal del Apocalipsis, Jung observaba, convierte un símbolo vivo en símbolo muerto. Cuando el texto se lee como profecía de eventos externos futuros, pierde completamente su capacidad de provocar transformación interna presente. La persona espera pasivamente que Dios traiga el fin del mundo en lugar de reconocer que el fin de su mundo egoico falso debe ocurrir ahora. El símbolo se vuelve estéril, pero Jung notaba que esta esterilización no fue accidental. Las instituciones religiosas históricamente han tenido relación ambivalente con procesos de transformación individual profunda. Por un lado, todas las religiones surgieron originalmente de experiencias transformadoras de sus fundadores: Moisés en el monte, Buda bajo el árbol, Jesús en el desierto, Pablo en el camino a Damasco. Las religiones en su origen son documentaciones de procesos de individuación, pero cuando las experiencias transformadoras son institucionalizadas, ocurre algo consistente. Las estructuras religiosas comienzan a mediar la experiencia en lugar de facilitarla directamente. Se desarrollan jerarquías, rituales, doctrinas, y gradualmente el mensaje cambia de «tú puedes experimentar esta transformación» a «nosotros te diremos qué significa esta transformación que otros experimentaron». La experiencia directa del inconsciente se vuelve peligrosa para la autoridad institucional porque genera autonomía. Una persona que ha experimentado genuinamente la muerte del ego y el renacimiento del self no necesita que le digan qué pensar o cómo vivir. Ha encontrado su propio centro interno. Ya no es dependiente de validación o dirección externa. Para estructuras que derivan poder de mediar entre lo humano y lo divino, esta autonomía es amenaza existencial. Jung observaba este patrón repetirse a través de la historia. Los místicos genuinos, aquellos que experimentaban directamente procesos de transformación profunda, frecuentemente eran marginados, persecucionados o forzados a formular sus experiencias en términos doctrinalmente aceptables. Meister Eckhart, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Jacob Böhme, todos enfrentaron sospecha o censura institucional precisamente porque sus experiencias, directas del inconsciente, no cabían fácilmente en marcos doctrinales establecidos. La interpretación literal del Apocalipsis servía función específica en esta dinámica. Mantenía el poder transformador del texto proyectado hacia el futuro y hacia afuera. No aquí, no ahora, no dentro de ti, sino allá, entonces en el cielo. Esta proyección es psicológicamente brillante como mecanismo de control porque genera dependencia perpetua. Si el fin viene del exterior, necesitas que alguien te diga cuándo llegará, cómo reconocerlo, qué hacer para salvarte. Si el fin es proceso interno, solo tú puedes atravesarlo. Jung identificaba esto como ejemplo de lo que llamaba inflación del ego institucional. Cuando estructuras colectivas se identifican con arquetipos del self y afirman ser el único camino legítimo hacia lo trascendente. La Iglesia como institución se colocaba entre el individuo y su propia psique, afirmando que solo a través de sus sacramentos, su doctrina, su autoridad podía ocurrir salvación. Pero Jung notaba algo más sutil y más perturbador. La interpretación literal no solo beneficiaba a las instituciones, también era psicológicamente más cómoda para los individuos. Enfrentar el proceso apocalíptico interno es aterrador. Requiere confrontar todo lo que has reprimido,
cuestionar todos los valores que has perseguido, permitir que tu identidad actual muera. Es infinitamente más fácil esperar un apocalipsis externo. Puedes mantener tu ego intacto, tus defensas operando, tu vida sin examinar. Simplemente esperas que Dios haga el trabajo de transformación externamente. Aquí Jung veía complicidad inconsciente entre institución e individuo. La Iglesia ofrecía interpretación que evitaba transformación real. Los fieles la aceptaban porque también querían evitarla. Ambos participaban en mantener el símbolo muerto porque el símbolo vivo era demasiado exigente. Pero esta evasión colectiva tiene consecuencias. Jung observaba que cuando los procesos arquetípicos no son vividos conscientemente a nivel individual, tienden a manifestarse inconscientemente a nivel colectivo. Si suficientes personas evitan sus propios procesos apocalípticos internos, la energía psíquica reprimida busca salida en eventos colectivos. Las guerras mundiales, los movimientos totalitarios, las crisis civilizatorias. Jung las veía como erupciones del inconsciente colectivo cuando demasiados individuos han bloqueado sus propios procesos de transformación. El apocalipsis, no vivido internamente, se manifiesta externamente. Este era el peligro real que Jung identificaba. No que el libro del Apocalipsis sea interpretado literalmente, sino que esta interpretación literal impide que millones de personas atraviesen los procesos de transformación que necesitan atravesar. Y esta energía bloqueada se acumula en el inconsciente colectivo hasta que inevitablemente se descarga de formas destructivas. Las implicaciones eran considerables. La interpretación literal del Apocalipsis, lejos de prevenir el caos, actualmente lo garantiza. Al bloquear la transformación individual, crea las condiciones para catástrofes colectivas. Jung profundizó en por qué exactamente la interpretación literal tenía tanto poder psicológico. Identificó varios mecanismos defensivos operando simultáneamente. Primero, la proyección masiva, toda la oscuridad, todo el caos, toda la destrucción necesaria es proyectada hacia el futuro y hacia afuera. El creyente puede mantener imagen de sí mismo como bueno, ordenado, justo, mientras espera que Dios destruya violentamente a todos los impíos. No reconoce que la violencia, el juicio, la división entre justos e impíos, existe primero dentro de su propia psique. La bestia no está en el futuro, está en su inconsciente ahora. Pero reconocer esto requeriría enfrentar aspectos de sí mismo que ha dedicado toda su vida a reprimir. Segundo, la identificación con el juez. En interpretaciones literales, los creyentes se colocan del lado de Dios en el juicio final. Ellos serán salvados, los otros condenados. Esta división psicológica es exactamente lo opuesto al proceso de individuación, que requiere integración de opuestos, reconocimiento de que contenemos multitudes, aceptación de nuestra naturaleza paradójica. Al dividir el mundo en salvados y condenados, la persona evita reconocer que estas dos categorías existen dentro de ella. Tercero, el aplazamiento indefinido de responsabilidad personal. Si el cambio real viene cuando Dios intervenga externamente, entonces no hay urgencia para transformación interna ahora. La persona puede continuar viviendo inconsciente, reactiva, identificada con su ego limitado, porque eventualmente Dios arreglará todo. Esta es esencialmente transferencia de responsabilidad psicológica a una figura parental, cósmica. Jung veía esto como regresión a dependencia infantil. Cuarto, y más sutil, la adicción al miedo como distracción. Mantener ansiedad constante sobre el fin del mundo externo funciona como perfecta distracción de enfrentar la muerte del ego interno. El miedo apocalíptico se vuelve curiosamente confortable. Es familiar, es compartido por la comunidad, es validado por la autoridad. El verdadero terror, enfrentar tu propia sombra, reconocer que tu identidad actual es falsa, permitir que tu ego muera. Ese terror es más profundo. El apocalipsis externo es escudo contra el apocalipsis interno.
Pero Jung observaba que estas defensas eventualmente fallan. La psique tiene impulso innato hacia totalidad que no puede ser reprimido indefinidamente. Cuando los procesos de individuación son bloqueados conscientemente, el inconsciente encuentra formas de forzarlos. Crisis de mediana edad, depresiones aparentemente inexplicables, enfermedades psicosomáticas, adicciones que emergen súbitamente. Jung los veía frecuentemente como el inconsciente forzando procesos de transformación que la conciencia ha evitado. El ego puede rechazar atravesar su muerte voluntariamente, pero el self eventualmente lo forzará involuntariamente. Los pacientes llegaban a Jung en estas crisis forzadas. Habían construido vidas aparentemente exitosas según todos los criterios externos, pero algo había colapsado internamente. Se sentían vacíos, sin sentido, como si todo fuera falso. Jung reconocía esto como el inicio de su proceso apocalíptico personal. Las estructuras egoicas estaban comenzando a disolverse. Lo que hacía la diferencia era si la persona podía entender lo que estaba ocurriendo. Con marco interpretativo correcto, entendiendo esto como proceso de transformación necesario, no como patología que debe eliminarse, la crisis se volvía oportunidad. Sin ese marco, la persona luchaba desesperadamente por restaurar las estructuras antiguas, por volver a la inconsciencia previa, y frecuentemente empeoraba. Aquí Jung veía el daño específico de la interpretación literal del Apocalipsis. Privaba a las personas del mapa psicológico que necesitaban cuando entraban en sus propios procesos apocalípticos. Experimentaban los símbolos, sensación de fin del mundo, confrontación con contenidos aterradores, colapso de certezas, pero no tenían lenguaje para entender que esto era proceso natural de transformación. En cambio, lo interpretaban como crisis de fe, como castigo divino, como evidencia de que habían fallado espiritualmente. Esta malinterpretación añadía sufrimiento innecesario a proceso ya difícil. Jung desarrolló lo que llamaba terapia de individuación, específicamente para ayudar a pacientes a atravesar estos procesos. No intentaba eliminar los síntomas o restaurar el funcionamiento previo. Facilitaba el proceso de muerte del ego y nacimiento del self. Ayudaba a pacientes a reconocer los símbolos apocalípticos en sus propias experiencias. Les enseñaba que la destrucción que sentían era necesaria, que la oscuridad que enfrentaban era su propia sombra requiriendo integración, que el vacío que experimentaban era espacio para algo nuevo emerger. Pero Jung era claro, este proceso no podía hacerse por el paciente. No había técnica que lo acelerara o lo hiciera menos doloroso. Cada persona debe atravesar su propio apocalipsis individual. El terapeuta solo podía proporcionar marco interpretativo, presencia estable durante el caos y confianza de que el proceso tenía sentido y dirección. La Nueva Jerusalén no puede ser construida, solo puede emerger orgánicamente después que las estructuras falsas han colapsado completamente. Y Jung observaba que las personas que completaban estos procesos salían fundamentalmente transformadas. No eran versiones mejoradas de quienes habían sido, eran personas genuinamente nuevas. Habían muerto y renacido psicológicamente. Esta transformación era visible en cómo se relacionaban consigo mismos, con otros, con la vida. Habían encontrado centro interno auténtico. Ya no necesitaban validación externa constante. Podían tolerar paradojas y ambigüedades. Tenían compasión genuina por la oscuridad en sí mismos y en otros. Habían integrado sus sombras. Este era el resultado del proceso apocalíptico cuando era vivido conscientemente, en lugar de proyectado externamente. Y era exactamente lo que la interpretación literal del Apocalipsis sistemáticamente impedía. Jung llegó a conclusión perturbadora sobre por qué el cristianismo institucional había encubierto sistemáticamente el significado psicológico del Apocalipsis. No era simplemente ignorancia o malinterpretación accidental. Había dinámicas psicológicas profundas operando a nivel colectivo que hacían esta malinterpretación casi inevitable.
Primero, Jung identificaba lo que llamaba complejo del poder eclesiástico, la identificación de estructuras religiosas con el arquetipo del Padre Divino. Cuando una institución se identifica con lo divino, comienza a operar como si sus pronunciamientos fueran absolutos, su autoridad incuestionable, su preservación equivalente a preservar la voluntad de Dios. Cualquier cosa que amenace la autoridad institucional se percibe como amenaza a lo divino mismo. La individuación amenazaba esta autoridad precisamente porque generaba autonomía. Una persona que ha atravesado proceso apocalíptico personal y encontrado su centro interno ya no necesita que institución le diga cómo relacionarse con lo trascendente. Ha experimentado directamente los procesos que la religión solo describe indirectamente. Se vuelve, en sentido profundo, su propio sacerdote. Para institución identificada con rol de mediador único entre humano y divino, esto es inaceptable. Segundo, Jung observaba que el cristianismo había desarrollado lo que él llamaba unilateralidad luminosa, énfasis exclusivo en bondad, luz, pureza, mientras sistemáticamente reprimía reconocimiento de oscuridad, sombra, naturaleza paradójica de lo divino. Esta unilateralidad creaba problema específico. Cuanto más la doctrina insistía que Dios era solo luz y bondad, más la sombra colectiva se acumulaba en el inconsciente cristiano. El diablo, el infierno, la condenación eterna se volvían cada vez más elaborados y aterradores en imaginación cristiana, precisamente porque contenían toda la oscuridad que no podía ser reconocida en lo divino o en los fieles. El Apocalipsis, con su violencia divina explícita, era problemático para esta teología unilateral. El texto muestra a Dios destruyendo violentamente a sus enemigos, derramando plagas, ordenando matanzas masivas. Esta no es imagen de bondad pura, es divinidad actuando con fuerza tanto destructiva como creativa. Interpretarlo literalmente como eventos futuros permitía mantener esta violencia proyectada hacia afuera y hacia adelante, pero interpretarlo psicológicamente requeriría reconocer que destrucción es parte necesaria de transformación, que lo divino contiene tanto luz como oscuridad, que el proceso de individuación incluye confrontar aspectos aterradores tanto de la psique como de la imagen de Dios. Esta complejidad era demasiado amenazante para doctrina que había invertido siglos en presentar moralidad simple de blanco y negro. Tercero, Jung identificaba miedo institucional específico a experiencia mística directa. La historia mostraba patrón consistente. Místicos que reportaban experiencias directas de lo divino frecuentemente describían encuentros que no cabían en marcos doctrinales. Encontraban aspectos de Dios que la teología oficial no reconocía. Experimentaban unión con lo divino que borraba la separación que la institución insistía era absoluta. Tenían revelaciones que contradecían dogmas establecidos. Estas experiencias directas eran peligrosas no porque fueran falsas, sino porque eran reales, y revelaban que la experiencia viva de lo trascendente es siempre más compleja, más paradójica, más desafiante que cualquier formulación doctrinal. Si el Apocalipsis era entendido como mapa de experiencia transformadora directa, animaría a personas a buscar esas experiencias. Y entonces descubrirían que lo divino no es exactamente como la doctrina lo describía. Jung observaba que este miedo institucional a experiencia directa llevaba a lo que llamaba muerte del símbolo. Los símbolos religiosos vivos, aquellos que conectan con el inconsciente y generan transformación, eran sistemáticamente convertidos en símbolos muertos a través de interpretación literal y doctrina fija. La cruz, la Eucaristía, el bautismo, el Apocalipsis, todos comenzaron como símbolos poderosos de procesos psicológicos profundos, pero fueron progresivamente vaciados de su poder transformador y convertidos en marcadores de identidad religiosa, rituales vacíos, doctrinas que debían creerse sin entenderse. Cuarto, y tal vez más profundo, Jung veía que la interpretación literal del Apocalipsis
servía función de válvula de escape para violencia colectiva reprimida. Si toda la agresión, toda la necesidad de destrucción, todo el impulso hacia juicio violento puede ser proyectado hacia un evento futuro, donde Dios lo ejecutará, entonces los fieles pueden mantener autoimagen de pacíficos mientras psicológicamente se deleitan en fantasías de violencia apocalíptica contra sus enemigos. Esta proyección es psicológicamente insostenible a largo plazo. La violencia reprimida eventualmente busca expresión. Jung veía las guerras religiosas, las cruzadas, las inquisiciones, las persecuciones de herejes como erupciones de esta violencia apocalíptica que no había sido reconocida e integrada psicológicamente. Irónicamente, la interpretación literal que supuestamente promovía paz esperando que Dios trajera juicio, realmente garantizaba violencia porque bloqueaba el único proceso que podría genuinamente integrar los impulsos destructivos, el proceso apocalíptico personal de muerte del ego. Finalmente, Jung identificaba resistencia aún más fundamental, el terror humano universal a la muerte del ego. Incluso sin influencia institucional, la mayoría de las personas evitarían naturalmente interpretar el apocalipsis como proceso interno porque eso requeriría enfrentar su propia mortalidad psicológica. Es infinitamente más confortable creer que el fin viene de afuera. La institución religiosa simplemente codificaba y reforzaba esta evasión natural. Pero Jung era claro, esta evasión tiene precio. Una civilización entera de personas evitando sus procesos apocalípticos internos es civilización viviendo en falso equilibrio, destinada a crisis colectivas donde la energía reprimida finalmente erupcionará destructivamente. La revelación final de Jung sobre el apocalipsis es simultáneamente simple y profunda. El fin del mundo no viene. Está ocurriendo constantemente, cada vez que un ser humano tiene coraje de permitir que su falso yo muera para que su ser auténtico pueda emerger. El texto no es profecía de evento futuro único, es descripción de proceso psicológico perpetuo disponible para cualquier persona dispuesta a atravesarlo. Cada símbolo del Apocalipsis corresponde a experiencia interna real. Los sellos rompiéndose son las defensas del ego comenzando a ceder. Los jinetes son aspectos de la sombra entrando en conciencia. La bestia emergiendo del mar es el encuentro aterrador con todo lo que has reprimido. Babilonia cayendo es el colapso de valores falsos y búsquedas vacías. Armagedón es la batalla interna entre quién pretendes ser y quién realmente eres. La Nueva Jerusalén es la configuración psíquica integrada que emerge cuando finalmente has reconocido e incluido todos los aspectos de ti mismo. Este proceso no es opcional si quieres vivir auténticamente. Puedes posponerlo, evadirlo, proyectarlo externamente, pero el impulso hacia totalidad continúa operando en tu inconsciente y eventualmente, a través de crisis, enfermedad, depresión o simplemente vacío existencial creciente, tú sí que te forzará a atravesar tu apocalipsis personal. La única elección real es si lo harás conscientemente, con comprensión de lo que está ocurriendo o inconscientemente resistiendo cada paso. Jung descubrió que la malinterpretación del Apocalipsis no fue accidente histórico, fue evasión colectiva sistemática de la verdad más desafiante que el texto contiene. Tu ego debe morir. Tu identidad actual es inadecuada. Los valores que has perseguido son insuficientes. La persona que has pretendido ser necesita disolverse, y algo más profundo, más auténtico, más completo debe emerger. Esta verdad es aterradora. Es más fácil esperar que Dios traiga fin externo que permitir muerte interna. Por eso 2000 años de interpretación literal. Por eso el énfasis institucional en Apocalipsis futuro en lugar de transformación presente. Por eso la preferencia colectiva por símbolos muertos sobre símbolos vivos. Pero el costo de esta evasión es alto. Vidas vividas,
en superficie, nunca tocando profundidad real. Personas persiguiendo éxitos que no satisfacen, construyendo identidades que se sienten vacías, evitando confrontación consigo mismas hasta que ya no pueden. Y colectivamente, sociedades donde millones evitan sus apocalipsis personales, terminan experimentando apocalipsis colectivos, guerras, colapsos, crisis civilizatorias, donde la energía reprimida finalmente erupciona destructivamente. La pregunta que Jung deja no es si experimentarás tu apocalipsis personal, es cuándo, y si tendrás el marco interpretativo para entender lo que te está ocurriendo. Los símbolos están disponibles. El mapa existe. El libro del Apocalipsis es documento psicológico profundamente preciso, esperando ser leído correctamente. Pero requiere coraje leerlo como espejo de tu propia psique, en lugar de como ventana a eventos externos futuros. Requiere estar dispuesto a reconocer que la bestia no está en el futuro. Está en tu inconsciente ahora. Que Babilonia no es ciudad corrupta allá, es los valores falsos aquí. Que el juicio no viene del cielo, ocurre en tu conciencia cuando finalmente ves claramente quién has sido. Que la Nueva Jerusalén no bajará físicamente, emerge internamente cuando completamente integras todos los aspectos de ti mismo que has pasado toda tu vida negando. El fin no viene, el fin está disponible ahora. Tu apocalipsis personal está esperando. La pregunta es, ¿tendrás coraje de permitir que tu falso yo muera para que tu ser real pueda nacer? ¿O continuarás esperando que Dios haga externamente el trabajo de transformación que solo tú puedes hacer internamente? Jung mostró el camino. Los símbolos están claros. El proceso está mapeado. El resto depende de ti, porque el verdadero apocalipsis, la verdadera revelación, no es sobre el fin del mundo, es sobre el fin de la ilusión de quién creías que eras y el comienzo de la verdad de quién realmente puedes ser.